Mi nombre es Diana, tengo 52 años y no estoy alegre por la historia que les voy a compartir a continuación. Nunca pensé que me pasaría esto, pero es normal ser esclavo de tus impulsos, es casi imposible negarse. Me había metido en un gran problema amoroso y, aunque suene sorprendente para mi edad, todavía tenía pretendientes. Este último me tomó bastante desprevenida, tanto que creo que no me voy a recuperar de esto. Antes de iniciar, recuerda suscribirte y dejarme tu like para poder traerte más contenido como este. Quédate hasta el final y no olvides mantenerte atenta en todo momento. Bien, comencemos con esto. Empezando por presentarme, vivo en una pequeña ciudad al norte del país. Me gradué en la misma universidad en la que ahora imparto clases como maestra de ciencias. Nunca me imaginé siendo profesora, pero no me quejo. En mi juventud estuve unos cuantos años casada con un hombre llamado Juan, quien siempre fue el hombre de mis sueños. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse una vez que él comenzó a desinteresarse de todo lo que le rodeaba, hasta que finalmente no le importé ni un poco, y mucho menos nuestro matrimonio. Aunque fue un golpe bastante duro para mí, decidí no dejarme llevar por la tristeza y seguir adelante por el bien de mi salud. Nunca tuve hijos, nunca quise eso, pero debo confesar que ahora, a mi edad, me siento algo sola, no porque no tenga, pues a pesar de estar algo mayor, mi figura se ha mantenido intacta. Sigo haciendo ejercicio para mantener mi cuerpo estilizado y, además, cuido mucho mi piel. A pesar de todo, tengo muy buen aspecto para mi edad. Suelo tener citas con hombres y a veces son realmente agradables. Me gusta vestirme bien y arreglarme para esas ocasiones. Me encuentro con hombres interesantes, algunos de mi edad y otros más jóvenes, que parecen fascinados por mi vitalidad y mi actitud positiva hacia la vida. Hey, antes de seguir con el relato, no olvides suscribirte al canal, sería muy especial para mí. Sin embargo, a medida que avanzan las citas, me doy cuenta de que no hay una verdadera conexión emocional. Los hombres de mi edad a menudo parecen más preocupados por sus propios problemas y su salud que por establecer una relación significativa. Por otro lado, los hombres más jóvenes suelen estar más interesados en la novedad de estar con alguien mayor que en conocerme realmente. Aunque disfruto de su compañía y de la atención que me brindan, siempre termino sintiéndome vacía y decepcionada al final de la noche. A pesar de las decepciones, sigo manteniendo la esperanza de encontrar a alguien especial que realmente me entienda y valore, alguien con quien pueda compartir mis pensamientos más profundos y mis sueños más grandes. Hasta entonces, seguiré disfrutando de mi libertad y de las pequeñas alegrías que la vida me ofrece. Respecto a mi trabajo, sigo ejerciendo como profesora en la universidad, no ha habido muchos cambios en ese sentido, pero este semestre me asignaron una materia con estudiantes de los primeros semestres. Siempre trabajé con estudiantes de semestres mayores, por lo que esta nueva experiencia supone un desafío interesante para mí. Al comienzo de trabajar con estudiantes más jóvenes, me sentí un poco fuera de lugar, pues ya estaba acostumbrada a trabajar con estudiantes más avanzados. Sin embargo, rápidamente me adapté y comencé a disfrutar de la energía y la curiosidad de mis nuevos alumnos. En una de mis primeras clases con los estudiantes de primer semestre, conocí a un chico que resultó ser totalmente insufrible. Se llama Daniel, era desjuiciado, siempre buscando llamar la atención y desafiaba constantemente las normas establecidas en el aula. A pesar de mis intentos por mantener el orden y la disciplina, parecía que este chico estaba decidido a hacerme la vida imposible. Era claro que los chicos que apenas entran a la universidad suelen ser más escandalosos, pero nunca pensé que existiría alguien como él. No sabía cómo reaccionar al respecto, porque, después de todo, todavía no tenía mucha experiencia en la universidad. Sus comportamientos disruptivos eran un desafío constante para mí, pero decidí abordar la situación con paciencia y traté de entender qué motivaba su comportamiento y buscar formas de canalizar su energía de manera positiva. A medida que pasaba el tiempo, comencé a ver más allá de su actitud desafiante y noté que detrás de esa fachada había un joven inteligente y con un gran potencial. Sabía que aquel chico tenía algo especial. Después de todo, se esforzaba en hacerse notar desde el primer día. Él parecía asegurarles a sus compañeros que no tenía ni la menor idea de cómo resolver los ejercicios, pero en los exámenes solía sacar un sobresaliente. A medida que pasaban las semanas, la situación de Daniel empeoraba. Yo empecé a asustarme por la gravedad del asunto, pues aunque en la universidad no había tantas represalias como en la escuela, siempre había consecuencias. Por mucho que pensara que Daniel necesitaba un merecido, también sabía que había algo detrás que le impedía hablar de lo que realmente le causaba su actitud. A pesar de mis esfuerzos por entender y motivarlo, parecía que no había forma de llegar a él.
Cada vez que intentaba hablar con Daniel para entender qué pasaba o cómo podía ayudarlo, su actitud se volvía más desafiante y su comportamiento más disruptivo. Era evidente que tenía problemas más profundos que iban más allá de lo que podía ver en el aula, pero me resultaba imposible llegar a él y no entendía por qué no me explicaba las cosas. Muchos estudiantes tenían la confianza de decirme las cosas que les atormentaban para poder entender su comportamiento y sus malas notas. Sin embargo, no había forma de hacerle entender que yo quería ayudarlo. Después de todo, siempre estaba a la defensiva y no quería dirigirme la mirada. Lo más frustrante de todo era que, aunque yo quería ayudarlo y guiarlo en el camino correcto, sentía que mis esfuerzos eran en vano. El chico parecía estar decidido a sabotear su propio futuro. Y no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Además, su actitud borde y agresiva hacía que fuera aún más difícil abordar la situación de manera efectiva. Si seguía así, podía llegar a una expulsión inmediata. Ya no tenía interés en profundizar la situación, así que decidí dejarlo de lado. Esta técnica funcionó por unos cuantos días, hasta que finalmente llegó un punto en el que Daniel cruzó una línea, hizo algo muy malo que afectó no solo a él mismo, sino también al resto de los estudiantes. Fue entonces cuando decidí que era necesario hablar con él de una vez por todas. En este caso, decidí encargarme yo sola y no llamar a nadie más porque sabía que podía manejarlo. Lo llevé a mi despacho y tuvimos una conversación sincera y directa. Le expliqué cómo su comportamiento estaba afectando no solo su propio futuro, sino también el ambiente de aprendizaje de toda la clase. Le pregunté qué era lo que realmente quería y qué podía hacer para ayudarlo a alcanzar sus metas, pero su actitud seguía siendo desafiante y poco receptiva. A pesar de todo, sentí que era importante seguir intentando ayudarlo. Le ofrecí mi apoyo y mi orientación y le dejé claro que estaba allí para ayudarlo a superar sus dificultades, pero que también debía asumir la responsabilidad de sus acciones. Para mi sorpresa, durante nuestra conversación en mi despacho, el chico finalmente se abrió y se confesó. Estaba bastante nervioso y podía jurar que sus manos estaban sudando. Resulta que su actitud borde y agresiva hacia mí tenía una razón completamente diferente a la que yo pensaba. Me dijo que estaba enamorado de mí y que eso era lo que había estado causando su comportamiento, que estaba cautivado por mí desde el primer momento en que me vio. Aquello me tomó por sorpresa. Algunos estudiantes ya me habían hecho unos cuantos halagos, pero no como lo hizo Daniel. Él es bastante menor que yo, así que era entendible que sintiera un poco de miedo al saber sus sentimientos hacia mí. Hasta ese momento, nunca me había detenido a pensar en la apariencia de Daniel. Es más alto que yo, moreno, con una mirada intimidante y una sonrisa bastante seductora. Tal vez no lo había notado porque siempre mantuve mi perfil de profesora en alto. Hasta ahora, me quedé sin palabras por un momento, sin saber cómo reaccionar ante esta revelación. Nunca me había imaginado que su actitud problemática fuera el resultado de sentimientos de amor. Sin embargo, a medida que hablábamos, pude ver la sinceridad en sus ojos y la intensidad de sus emociones. Estaba claro que no estaba mintiendo. Aprovechando que estábamos solos en mi despacho, me confesó lo que sentía y me pidió disculpas por su comportamiento anterior. Me dijo que no sabía cómo expresar sus sentimientos de otra manera y que se había sentido frustrado al no ser correspondido. Cuando dijo esto último, sentí algo de curiosidad. Después de todo, él no sabe si fue correspondido o no, pero es entendible sabiendo que yo era su profesora. Mientras continuábamos nuestra conversación en el despacho, el chico se acercó lentamente a mí. De repente, me besó. Por alguna extraña razón, me quedé inmóvil, incapaz de apartarme o detenerlo. Mis pensamientos estaban en un torbellino, tratando de procesar lo que estaba sucediendo y cómo debía reaccionar. Nunca antes me había encontrado en una situación como esta y me sentía completamente desconcertada. Aunque una parte de mí quería apartarlo y poner fin a todo, otra parte se sentía extrañamente atraída por su cercanía y su pasión. En un instante, me dejé llevar por el momento, como una hoja llevada por el viento, sin resistencia alguna. Sus labios se encontraron con los míos en un suave encuentro. Fue un beso lleno de intensidad y emoción, como un fuego que arde sin control, consumiendo cualquier pensamiento racional que pudiera tener. Mis sentidos se vieron inundados por una mezcla de sensaciones. Sus manos acariciaban mi rostro con ternura, y cada roce era como una chispa que encendía un fuego dentro de mí. Por un momento, me sentí viva de una manera que nunca antes había experimentado. Me sorprendió que, a pesar de su juventud, me hacía sentir más nerviosa que cualquier otro hombre de mi edad. Era tan extraño pero encantador a la vez que decidí seguir con aquel encuentro. No me importaba si alguien llegaba porque era casi imposible que eso sucediera.
Él empezó a acariciarme el cuerpo lentamente, mientras yo hacía lo mismo. No podía creer que estaba haciendo eso con un chico que podría ser mi hijo, pero decidí no pensar más en eso. Me hizo sentir como una reina. Por su problema en los pantalones, estaba claro que él se encontraba tan emocionado como yo por empezar el pequeño juego que teníamos entre manos. Fue un momento de mucha satisfacción para los dos. Al parecer, Daniel necesitaba un lugar para liberar toda la presión que tenía en el cuerpo y había encontrado la mejor solución. Yo no podía estar más de acuerdo con su método de calma. Después de nuestro acalorado encuentro en el despacho, Daniel se encontraba algo alejado, igual que yo, y no estaba con nadie a su alrededor, por lo que pensé que sus padres no habían asistido. Pero una voz en mi espalda me confirmó lo contrario. Se presentó al instante, era el padre de Daniel. Estaba a punto de saludarlo cordialmente e irme de inmediato, pero él tenía otros planes. Tenía una expresión seria en el rostro y sus manos estaban cerradas como puños. Me pregunté qué había pasado como para que estuviera así de enojado. Sus palabras fueron: sé todo lo que haces con mi hijo. Lo descubrí hace unos días. Sus palabras me dejaron helada, el miedo se apoderó de mí y no supe cómo responder a lo que me decía. No había forma de negar todo, pues si lo había descubierto era por algo, y si tenía pruebas, no tenía salvación. No dije nada, porque luego siguió hablando. Ahora se había acercado a mi oído para susurrarme: si me ayudas con un problema que tengo, tal vez me quede callado. Si antes sus palabras me habían sorprendido, estas me dejaron con la boca abierta. ¿Acaso se estaba insinuando? No había duda de que sí, pues su tono atrevido era prueba suficiente. Si el padre de Daniel habla con la directora, me despedirán al instante. Llevaba años trabajando allí, es la universidad en la que me gradué y le tengo un gran cariño. No podría dejarla porque es toda mi vida. Mis manos temblaron y sentí frío, nunca me había encontrado en una situación tan difícil. Desde que decidí meterme con Daniel, aquella aventura estaba dándome muchas sorpresas. Aunque pensé que se trataba de las buenas, esta vez no estaba nada satisfecha. Por mucho que quería declinar la propuesta, no podía hacerlo. Realmente me metería en un gran problema si él llega a hablar. Solo esperaba que estuviera divorciado, pues no podría soportar otra situación así de prohibida. Lentamente, con mi cabeza, miré al suelo, derrotada. No había más opción que hacer lo necesario. Cuando te encuentras en este tipo de encrucijadas, es más que crucial salir impune de ellas. No podía sentirme orgullosa por mi decisión, pero sabía que había hecho lo posible por salvar mi trabajo y mi vida normal en general. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. La relación con Daniel se volvía más intensa, pero también más peligrosa. Cada encuentro estaba cargado de emoción, pero la sombra de la amenaza del padre de Daniel me seguía a todas partes. Sabía que debía ser cautelosa, pero el deseo que sentía por él era abrumador. Daniel, por su parte, parecía más decidido que nunca. Se mostraba atento y cariñoso, como si quisiera demostrarme que su amor era genuino. Sin embargo, la situación no dejaba de ser complicada. Un día, mientras estábamos juntos en mi casa, no pude evitar preguntarle sobre su padre y lo que había dicho en la feria. ¿Qué sabes de lo que tu padre descubrió?, le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Daniel se puso serio y su expresión cambió. No sé exactamente qué le dijiste, pero mi padre siempre ha sido protector. Si se entera de que estamos juntos, las cosas se complicarán, respondió con una mezcla de preocupación y desafío en su voz. Su respuesta me hizo reflexionar. La última cosa que quería era poner a Daniel en una situación incómoda con su familia, pero por otro lado, no podía ignorar lo que sentía. Era un dilema desgarrador. Tal vez deberíamos ser más cautelosos, sugerí, sintiéndome culpable por lo que había comenzado. No puedo dejar de pensar en ti, Diana. Eres diferente a todas las demás. No quiero que esto termine, dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo temblar. En ese momento supe que no podía alejarme. La conexión que teníamos era demasiado fuerte, pero también sabía que debía encontrar una manera de manejar la situación con su padre. Decidí que era hora de enfrentar la situación. Llamé a Daniel y le propuse que tuviéramos una conversación con su padre de manera abierta y honesta. Si realmente te importa, debemos hablar con él, le dije, intentando sonar segura. Daniel dudó, pero finalmente aceptó. Nos reunimos en un café, un lugar neutral donde su padre no se sentiría amenazado.
Cuando llegó, noté la tensión en el aire. Gracias por venir, comencé, tratando de mantener la calma. Quiero hablar contigo sobre Daniel y yo. El padre de Daniel me miró con desdén, pero no interrumpió. Sé que tienes una relación con mi hijo. No estoy de acuerdo, dijo, cruzando los brazos. Entiendo tus preocupaciones, pero quiero que sepas que lo que siento por Daniel es real. No tengo intención de hacerle daño, respondí, intentando ser lo más sincera posible. Daniel intervino, apoyando mis palabras. Papá, Diana es importante para mí. No quiero que esto se convierta en un problema. El ambiente se volvió tenso, pero al final, el padre de Daniel se mostró más comprensivo de lo que esperaba. Solo quiero lo mejor para ti, hijo. Si realmente sientes algo por ella, tendré que confiar en tu juicio, pero debes tener cuidado, dijo. Aunque su tono seguía siendo cauteloso, esa conversación fue un alivio, pero también marcó un nuevo capítulo en nuestra relación. A partir de ese momento, decidimos ser más abiertos sobre lo que sentíamos, pero siempre con precaución. Sin embargo, la relación no dejó de ser complicada. La universidad seguía siendo un lugar donde los rumores podían esparcirse rápidamente. Y aunque habíamos manejado la situación con el padre de Daniel, no podíamos controlar lo que otros pudieran pensar o decir. Con el tiempo, la relación se profundizó. Daniel se convirtió en una parte fundamental de mi vida, y cada vez que estábamos juntos sentía que había encontrado algo que había estado buscando durante años. A pesar de la diferencia de edad y de los escollos que enfrentábamos, la conexión que teníamos era innegable. Pero siempre había una voz en mi cabeza que me recordaba los riesgos, la presión de mantener la relación en secreto, la posibilidad de ser descubiertos y el temor de que todo pudiera desmoronarse en un instante. Aún así, decidí que valía la pena arriesgarme. Después de todo, la vida es corta, y el amor, cuando se encuentra, merece ser vivido. Así continuamos nuestro romance, disfrutando de cada momento, cada beso y cada susurro compartido. La vida se volvió más vibrante, llena de pasión y emoción. Y aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se presentara, siempre y cuando estuviera a su lado. Con el paso del tiempo, nuestra relación se volvió más intensa. Cada encuentro era una mezcla de emoción y ansiedad, y aunque disfrutábamos de cada momento juntos, la realidad siempre estaba presente. La universidad seguía siendo un entorno complicado, y cada vez que veíamos a otros estudiantes sentía que los ojos de todos estaban sobre nosotros. Daniel y yo encontramos formas de vernos sin levantar sospechas, a menudo nos encontrábamos en mi casa, donde podíamos ser nosotros mismos sin preocupaciones. Sin embargo, había momentos en los que la culpa me invadía. Cada vez que pensaba en lo que podría pasar si alguien se enteraba, me sentía abrumada. La idea de perder mi trabajo y mi reputación me aterraba. Una tarde, mientras estábamos en casa, decidí hablar con Daniel sobre mis temores. Daniel, tengo que ser honesta contigo. Me preocupa lo que pueda pasar si alguien se entera de nosotros. No quiero que esto afecte tu vida o la mía, le dije, sintiéndome vulnerable. Él me miró, tomando mi mano con ternura. Entiendo tus preocupaciones, pero lo que siento por ti es real. No quiero que la opinión de los demás nos detenga. Lo que tenemos es especial, respondió con una mirada decidida. Su confianza me reconfortó, pero no podía evitar sentir que estábamos caminando sobre una cuerda floja. Aún así, decidí intentar dejar de lado mis miedos y disfrutar del momento. Sin embargo, la vida tiene una forma de poner a prueba nuestras decisiones. Un día, mientras caminaba por el campus, escuché murmullos entre algunos estudiantes. Noté que varios de ellos me miraban con curiosidad y mi corazón se hundió. Esa misma tarde recibí un mensaje de una colega que me advertía sobre los rumores que circulaban. Alguien había visto a Daniel y a mí juntos y había comenzado a hablar. La noticia se esparció como pólvora y pronto la tensión en el aire se volvió palpable. Decidí que era hora de enfrentar la situación. Llamé a Daniel y le conté lo que había escuchado. Los rumores están comenzando a circular. Tenemos que ser más cuidadosos, le dije con la voz temblorosa. No puedo creerlo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, visiblemente preocupado. Tal vez deberíamos hablar con la directora. Necesitamos ser transparentes antes de que esto se salga de control, sugerí, sintiendo que era lo correcto. Daniel asintió. Aunque su rostro mostraba nerviosismo, sabía que enfrentar la situación sería un paso difícil, pero era mejor que dejar que los rumores se propagaran sin control.
Al día siguiente nos reunimos con la directora en su oficina. El ambiente era tenso y mi corazón me latía con fuerza mientras explicábamos nuestra situación. La directora escuchó atentamente, pero su expresión era seria. Entiendo que lo que sienten es genuino, pero deben ser conscientes de las implicaciones de su relación. Las políticas de la universidad son claras en cuanto a las relaciones entre profesores y estudiantes, dijo con un tono firme. Daniel y yo intercambiamos miradas, sabiendo que estábamos en una encrucijada. Estamos dispuestos a aceptar las consecuencias, pero queremos ser honestos y responsables, respondí, tratando de mantener la calma. La directora suspiró, claramente conflictuada. Tendré que investigar más sobre esto. Quiero que sepan que no estoy en contra del amor, pero debo proteger la integridad de la universidad. Les aconsejo que consideren la situación con seriedad, finalizó, dejándonos con un sentimiento de incertidumbre. Salimos de su oficina con una mezcla de alivio y ansiedad, habíamos sido honestos, pero la incertidumbre sobre lo que sucedería a continuación nos pesaba en el corazón. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba. La universidad no solo era un lugar de trabajo, sino también un campo de batalla emocional. Los murmullos continuaron y la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Me encontraba constantemente en un estado de alerta, consciente de que cualquier comentario o mirada podía desatar una tormenta. Una tarde, mientras caminaba por el campus, vi a un grupo de estudiantes susurrando y mirándonos. El corazón me latió con fuerza, sentía que la presión era insoportable. Esa noche, decidí hablar con Daniel sobre mis temores. Siento que la situación está fuera de control. Cada vez que veo a alguien mirándonos, me asusto. ¿Qué vamos a hacer si esto se vuelve un escándalo?, le dije, sintiéndome vulnerable. Daniel tomó mi mano y me miró con ternura. Lo que tenemos es real, Diana. Pero entiendo tus preocupaciones. Tal vez debamos ser más cuidadosos. Podríamos limitar nuestras interacciones en público hasta que las cosas se calmen un poco, sugirió. Asentí, sintiendo que era una medida sensata, pero también me molestaba tener que ocultar lo que teníamos. Así, decidimos mantener nuestras citas en privado y ser más reservados en la universidad. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, la tensión no desapareció. La incertidumbre sobre lo que la directora decidiría nos mantenía a ambos en un estado de inquietud. Una semana después, recibí un mensaje de la directora. Quiero hablar contigo y con Daniel. Es importante, decía. Mi corazón se hundió, el hecho de que me llamara de nuevo solo podía significar problemas. Cuando llegamos a su oficina, el ambiente era sombrío. He investigado sobre su situación y he tenido conversaciones con otros miembros del personal. Debemos abordar esto con cautela, comenzó. La directora continuó explicando que, aunque comprendía nuestros sentimientos, tenía la responsabilidad de proteger la reputación de la universidad y de ambos. No estoy en contra de lo que sienten, pero la política es clara. Necesitamos encontrar una solución que no comprometa a ninguno de ustedes, dijo. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté, sintiendo la desesperación asomarse. Podrían optar por no seguir con la relación durante el tiempo que ambos estén en la universidad. Después, cuando las circunstancias cambien, podrían reconsiderarlo, sugirió. Esa opción me pareció devastadora, como si me estuvieran pidiendo que renunciara a algo que había comenzado a ser esencial en mi vida. Daniel tomó mi mano con fuerza. No quiero perder a Diana. Siento que lo que tenemos es más fuerte que las reglas de la universidad, dijo con firmeza. La directora nos miró, su expresión compasiva pero firme. Lo entiendo, pero deben pensar en sus futuros. Una mala decisión ahora podría tener consecuencias duraderas. Salimos de su oficina sintiendo el peso de sus palabras. La situación era complicada, y cada día parecía que los muros se cerraban a nuestro alrededor. Sin embargo, una parte de mí sabía que no estaba dispuesta a dejar ir lo que teníamos tan fácilmente. Daniel, no quiero que esto termine. Estoy dispuesta a luchar por nosotros, aunque sea difícil, le dije, mirándolo a los ojos. Él sonrió levemente, pero su expresión mostraba preocupación. Lo sé, pero debemos ser cautelosos. Tal vez podamos encontrar una manera de estar juntos sin que nadie se entere. No quiero que lo que tenemos se pierda, respondió. Esa noche, nos quedamos despiertos hablando sobre el futuro y nuestros sueños.
Era como si cada momento se volviera más precioso y valioso, y sabía que debía encontrar una forma de proteger lo que había comenzado a construir. La semana siguiente, decidimos implementar una estrategia para mantener nuestra relación lo más discreta posible. Comenzamos a encontrarnos en lugares menos concurridos y a evitar el contacto físico en la universidad. Cada vez que pasábamos juntos, era como si cada beso y cada mirada se volviera un pequeño secreto que compartíamos. Sin embargo, a pesar de nuestras precauciones, la presión seguía creciendo. Rumores sobre nosotros comenzaron a extenderse como la pólvora. Algunas personas comenzaron a hablar abiertamente, lo que me llevó a cuestionar si podría soportar la carga de un secreto tan pesado. Un día, mientras me preparaba para una clase, una colega se acercó. «Diana, he oído cosas». «¿Es cierto que estás saliendo con Daniel?», preguntó con una mezcla de curiosidad y juicio. El corazón me latió con fuerza, y en un instante, sentí que todo se desmoronaba. «Es complicado», respondí, sintiendo que cada palabra era un riesgo. Ella asintió, pero su mirada me decía que los rumores no cesarían. Esa tarde, decidí hablar con Daniel. «Creo que debemos ser más honestos. No podemos seguir así. Los rumores están creciendo, y me siento atrapada», le dije, sintiéndome más vulnerable que nunca. «Tienes razón. Pero, ¿qué podemos hacer?» «No quiero que esto se convierta en un problema más grande», respondió, frustrado. «No lo sé, pero no quiero perderte», le dije, sintiendo que las lágrimas asomaban. Él me abrazó con fuerza, y en ese momento, supe que debíamos encontrar una solución. Juntos, decidimos que era hora de enfrentar a los rumores de manera más proactiva. Teníamos que ser nosotros mismos, independientemente de lo que los demás pensaran. Al fin y al cabo, lo que teníamos era especial, y eso merecía ser defendido. Así, tomamos la decisión de ser transparentes, de vivir nuestra relación con valentía y honestidad. Sabíamos que habría desafíos, pero juntos estábamos dispuestos a enfrentarlos. La vida era demasiado corta para vivir con miedo y secretos, y aunque el camino sería complicado, estaba lista para caminarlo a su lado. Ahora dime qué opinas hasta ahora de mi romance prohibido. Déjamelo en los comentarios. Daniel y yo decidimos que necesitábamos un respiro. Planeamos una escapada a un lugar cercano donde pudiéramos alejarnos de las miradas curiosas y las habladurías. Fue un fin de semana perfecto, lleno de risas, conversaciones profundas y momentos de conexión genuina. Sin embargo, al regresar, la realidad nos golpeó de nuevo. La directora había tomado una decisión, nos convocó a su oficina una vez más y su mirada era grave. «He decidido que uno de ustedes debe dejar la universidad. Creo que es lo mejor para ambos y evitará más complicaciones», anunció, helada. Miré a Daniel y vi la angustia en sus ojos. «No puedo dejar la universidad, he trabajado muy duro para llegar aquí», dijo, con la voz temblando de frustración. «Lo sé, y estoy dispuesta a renunciar si eso significa que tú puedes quedarte», respondí, sintiendo que era lo correcto. Daniel me miró horrorizado. «No, Diana, no quiero que sacrifiques tu carrera por mí». «Esto no es justo», dijo, tomando mi mano con fuerza. La directora observó nuestra interacción y su expresión se suavizó un poco. «Es evidente que hay un profundo afecto entre ustedes, pero deben entender las consecuencias de sus acciones. Tienen que pensar en su futuro», dijo con un tono más comprensivo. Después de una larga conversación, llegamos a un acuerdo. Decidimos que Daniel se tomaría un semestre sabático, un tiempo que le permitiría reflexionar sobre su futuro y su relación conmigo. Yo continuaría en la universidad, pero con la condición de que mantendríamos nuestra relación en secreto durante ese tiempo. Aunque la decisión fue difícil para ambos, sabíamos que era lo mejor. La incertidumbre sobre el futuro seguía presente, pero al menos teníamos un plan. Durante los meses siguientes, la distancia fue difícil de soportar. Aún así, cada vez que nos veíamos, la conexión seguía siendo fuerte. Las cartas, los mensajes y las llamadas se convirtieron en nuestro refugio, y aunque no podíamos estar juntos físicamente, nuestras emociones seguían creciendo. Finalmente llegó el día en que Daniel regresó a la universidad. Había reflexionado sobre su experiencia y estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que se presentara en nuestra relación. Aunque aún oculta, nuestra conexión se volvió más fuerte. Ambos aprendimos a valorar cada momento juntos y a enfrentar los obstáculos con valentía. A medida que pasaba el tiempo, la situación se estabilizó. La directora, aunque vigilante,
Decidió no interferir más en nuestra vida personal siempre y cuando mantuviéramos un comportamiento profesional en el campus. Así comenzamos un nuevo capítulo en nuestra relación, uno lleno de esperanza y amor, pero también de desafíos. Sabíamos que el camino no sería fácil, pero estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. Después de todo, cuando se trata del amor, a veces vale la pena arriesgarse. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te suscribas y actives la campanita para no perderte mis próximas historias. Déjame un like y tu comentario para saber qué opinas de todo esto. Cuídate y espero verte en la próxima ocasión. Hasta luego.